¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Me da mucho gusto que nos acompañe y que se encuentre con nosotros en esta onda saludable Radio Vital 1310 de AM, una onda de alegría, una onda de salud y de información. Qué bueno que nos acompaña en este programa de medicina preventiva, porque hoy tenemos un tema muy interesante y que espero que a usted le sea de mucha utilidad. Fíjese que aquí en Guadalajara tenemos un servicio que yo creo que nos va a resolver muchos problemas y que tiene que ver con esa oportunidad de encontrar un profesionista que nos saque de un aprieto, sobre todo cuando se trata de salud. Y aquí tenemos en Guadalajara un directorio de la salud que reúne a más de 40 profesionistas, todos médicos certificados con diferentes especialidades que nos brindan un servicio de calidad, seguro y sobre todo profesional. Y para que usted los conozca, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con el doctor Carlos Takahashi Aguilar. Él viene a hablarnos de algo muy común, los terceros molares. Esas muelas del juicio que no erupcionan correctamente y que causan tantos problemas en muchas personas. ¿Cuándo es necesario hacer una cirugía? ¿Cómo debemos de reconocer nosotros al ir al médico que debemos hacer una cita con un especialista para que nos valore y entender cuál es el procedimiento que esta cirugía requiere? Porque muchas veces decimos, no, es que te tienen que operar y pues creemos que van a fracturar el maxilar y que qué complicaciones y cosas por el estilo. ¿Se deben de sacar los dientes o todas las piezas con las que nacemos deben de conservarse? Yo creo que sería la primera pregunta que le haríamos al doctor el día de hoy para saber qué vamos a hacer cuando estamos hablando de estos terceros molares que dicen que por evolución ya no necesitan. De eso vamos a platicar ahora, así es que acompáñenos. Hoy tenemos en las dos líneas telefónicas a Bere, que está en el 38 13 13 55 y 38 80 21 81 para que usted me ayude a hacer esta entrevista con sus preguntas. El correo electrónico chaomarcela@hotmail.com también está a sus órdenes para que a través de ese medio podamos conversar durante esta hora. Carlitos Flores en los controles de audio y bueno, ahora tenemos un camarógrafo también que nos ayuda y que forma parte del equipo. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenidos todos. Doctor, muchas gracias. Buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña. Este asunto de las mentadas muelas del juicio, ¿qué pasa con ellas? ¿Es cierto que ya no las necesitamos? Bueno, primero que nada, un saludo, gracias por la invitación. Sí, no lo necesitamos. Los terceros molares o las muelas del juicio son dientes, como se conocen, vestigiales, un órgano que ya no tiene una función específica. ¿Por qué? Porque las teorías de crecimiento de los huesos del rostro determinan que el espacio de donde está el tercer molar ya no es suficiente. Entonces, ¿qué sucede? El tercer molar se queda retenido, ¿sí? Se queda retenido ya sea dentro del mismo hueso de la mandíbula, del hueso maxilar, o recubierto parcialmente por la mucosa que nos da recubrimiento a la boca. Esto conlleva a que tengamos problemas en el momento de querer erupcionar y muchas veces por tener los maxilares o la mandíbula en un pequeño espacio pues promueven el mal posicionamiento de los demás dientes, llegan a lesionar los dientes contiguos, llegan a causar caries agregadas al resto y muchas veces y frecuentemente infecciones de origen dental por este tipo de lesiones. Quiero decirles algo acerca del doctor Carlos Takahashi. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara, no es cierto, de la Autónoma. Él es de la Autónoma de Guadalajara. También ha tenido diferentes cursos de adiestramiento en cirugía vocal en el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Guadalajara y tiene la especialidad en cirugía oral y maxilofacial por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El adiestramiento también lo hizo en el área de maxilofacial pediátrica del Centro Médico Nacional de Siglo XXI en Ciudad de México y también tiene entrenamiento para soporte vital básico para todo lo que son profesiones de la salud. Entonces es una gente que constantemente se está actualizando y que tiene pues un montón de cursos y asistencias a congresos que nos llevaría un rato pues decirles todo su currículum. Pero a mí me interesa saber, ¿se puede llegar a prevenir este problema, doctor, de que estas muelas del juicio no erupcionen? ¿O no? Es inevitable. A todos nos van a salir y a unos nos van a salir bien y a otros nos van a salir mal. Los terceros molares no son una regla, es decir, no todos los seres humanos lo presentamos, no. Hay muchos quienes tienen el crecimiento, tienen el germen para la formación del diente, hay quienes sí, hay quienes no. Y de estas personas, quienes no los presentan, pues bueno, ya se libraron de este problema.
Quienes sí les presentan, pues hay que clasificarlos o ver quiénes tienen el espacio necesario en los huesos para que el diente erupcione y tenga una función. Ojo, lo importante aquí es que cuando erupcione el diente tenga una función en base y en relación al espacio. ¿Y la función cuál es? Masticar. Si realmente no hay un espacio y el diente se ha formado, pues no nos queda de otra más que extraerlo, sea con cirugía o una extracción simple. Usted decía hace rato que presentan algunas complicaciones estos terceros molares si no se extraen a tiempo, porque aparte de que empujan, para decirlo así muy domésticamente, los otros dientes, también pueden ocasionarnos problemas más serios, que sería el aspecto estético, como cuáles podríamos, no sé, presentar en caso de que no fueran extraídos estas piezas. Y otra pregunta que se me ocurre de entrada, doctor, ¿las dos muelas se tienen que sacar o nada más podemos sacarla de un lado o hay que sacar las 4 en caso de que tengas el germen o qué pasa ahí? Bueno, contestando a esta última pregunta, idealmente si tenemos los 4 podemos quitar los 4, si tenemos 1 quitar 1, depende de cada quien. Muchas veces si tenemos los 4 y están en mala posición, pues aprovechamos el procedimiento y hacemos la extracción de los 4. Un escenario muy frecuente es que los de abajo en la mandíbula vengan mal posicionados o retenidos, mientras que los superiores a lo mejor vienen erupcionados y vienen con una aparente patrón de función, perdón. Sin embargo, pues como no tienen un diente en la parte adyacente para tener un contacto de masticación, pues terminamos extrayéndolos para que no causen un traumatismo a la mucosa inferior. ¿Se puede prevenir? Que sería lo importante y que es el espíritu y la intención de este programa, o sea, prevenir. Siempre estamos diciendo que la medicina preventiva es más barata y prácticamente pues es nuestra responsabilidad, y en el caso de los menores, pues de los padres. ¿Podríamos hacer algo para prevenirlo? Sí, claro. Bueno, es importante que desde que estamos jóvenes, somos pequeños, nuestros hijos, los podamos estar valorando con las diferentes ramas de la odontología para que tengamos un buen control. Y en el momento que se detecten los terceros molares y hayamos cumplido el espacio de crecimiento de los huesos, se pueda programar la extracción de estos mismos. ¿Por qué es importante? Y bien como mencionar la prevención. Porque un tercer molar retenido en un porcentaje bastante notorio tienden a causar quistes y posteriormente tumores. Tumores que muchos de ellos llegan a ser benignos, sin embargo muy agresivos y destructivos, de forma que la extracción precoz de los terceros molares determinan que podamos tener o prevenir todo este tipo de procedimientos. ¿Estos quistes a los que se refiere, doctor, dónde se forman? Digamos, entre la mucosa y el diente, o van por un lado, o dónde están? Bueno, hay una clasificación muy grande de quistes, pero específicamente hablando de estos, los más frecuentes se originan del tejido que cubre o que forma el diente, todo el saco, digamos, formador, ¿no? Entonces las células empiezan a diferenciarse y forman un quiste, ¿sí? El quiste a veces puede estar en relación directa con el diente retenido, en este caso de la mandíbula o el maxilar. Pueden encapsular al diente, pueden desplazar el diente o desplazar otros dientes. Perdemos hueso, maxilar o mandíbula y se convierten en deformantes a la cara. Y muchas veces terminamos haciendo cirugías radicales, que aunque el término sea ambiguo, amputaciones parciales de hueso por este tipo de lesiones. Por eso es importantísimo la prevención. ¿Y cuándo acudir? ¿Eso se empieza a notar? O sea, empiezas a sentir, no sé, inflamación en la encía, empiezas a sentir dolor y entonces hay que ver, ir a que nos revisen, o ya cuando empieza a salir el diente que ya prácticamente lo tenemos ahí chueco, porque generalmente no cabe, y ya es cuando hay que acudir, o cuándo hay que acudir, bueno, se supone y en teoría que tendríamos que ir cada año, cuando menos una vez al año, para el odontólogo para que nos revisara, y obviamente el doctor se va a dar cuenta cuando hay alguna erupción o algo está pasando. Pero si no es así, ¿cuándo acudir con el doctor? Bueno, hablando de terceros molares, pues la erupción de los terceros molares es de los 17 años en adelante hasta los 25 años aproximadamente. Incluso el término de muela del juicio se llama así porque cuando erupciona el diente, en teoría ya tenemos 18 años y ya tenemos un juicio moral. Por eso se le llama muela del juicio. Entonces es la edad idónea para valorar si hay o no un tercer molar. Muchas veces, si gente más jóvenes, 14 años, 15 años, ya los empiezan a presentar, se forman de manera precoz y pues les empiezan a dar problema a los pacientes. Y es por eso que cuando encuentran alguna molestia, lo primero que tengamos que hacer es la valoración por el odontólogo y la remisión al cirujano maxilofacial para el tratamiento. ¿Cuáles serían las molestias?
El dolor más frecuente es opresivo, sienten presión en la parte donde se encuentra el tercer molar y es un dolor a veces muy intenso, muy molesto para el paciente y es siempre muy reconocible. Me duele la muela del juicio, es lo que dicen. Segundo, pues en ocasiones cuando están parcialmente erupcionada, que se alcanza a asomar la muela un poquitito, podemos ver que se acumula alimento, saliva, etcétera, entre la encía y el diente. Y es cuando, exacto, y sobre todo puede haber infecciones. Y las infecciones de origen odontogénica, de este tipo, pueden llegar a ser muy graves. Infecciones que pueden descender al cuello, ascender a la cabeza o al cráneo, ¿sí? Y es importante que por eso los tratemos adecuadamente. Bueno, la salud bucal es algo que también tenemos que tener en cuenta como una de las prioridades y que muchas veces ni siquiera se valora, ¿verdad? Y en este caso, bueno, estamos hablando de algo que es muy frecuente, como son las muelas del juicio o estos molares, pues que ya no nos sirven funcionalmente para alimentarnos. Pero me gustaría, doctor, que nos explicara, ahora sí que mecánicamente, cómo va esta cirugía, porque muchas veces también nos da miedo. Ya el hecho de que nos digan, es que te tengo que hacer una cirugía para sacarte estos dientes, nos asusta. Pensamos en que quizá el hueso se puede romper, que me va a doler muchísimo, pues que le tengo miedo en general a irme a sentar a la silla de los dentistas, etcétera. ¿Cómo es una cirugía? Que nada, la cirugía de terceros molares tiene que hacerlo un cirujano maxilofacial. Ajá. 2, el procedimiento es relativamente sencillo. En un periodo de media hora, 40 minutos, podemos hacer la cirugía de los 4 terceros molares en una sola sesión. Se hace bajo efectos de anestesia local, es decir, inyecciones dentro de la boca, que llega a ser a veces lo más incómodo del procedimiento. ¿Sabes qué es lo más incómodo, doctor? Y perdone que te interrumpa, el ruidito Claro. con el que te limpian los dientes, eso tendrían que cambiarlo. Yo no sé cómo le van a hacer, pero si hicieran eso, todos iríamos felices con el dentista. Ya, de hecho ya existen nuevos aparatos que son mucho menos ruidosos, motores eléctricos que tienden a ser mucho menos incómodos en oído al paciente. ¿Te estresa? Sí, claro. Te estresa, Sí. o sea, eso te estás imaginándote, bueno, efectivamente tienen un taladro, pero te estresa muchísimo. Bueno, ok, entonces te inyectan esta anestesia local y ¿qué más? Después de la anestesia, ya que hayamos verificado que todos los sitios donde vamos a trabajar están propiamente anestesiados, iniciamos a trabajar. Hablando de una cirugía de un tercer molar de la mandíbula, es decir, el hueso de abajo, lo que hacemos es una pequeña incisión, no mayor a 1 centímetro de donde está el tercer molar, diseñada evidentemente para que sea funcional después de terminar. Se corta la encía, separamos la encía del hueso y exponemos el hueso. Y es una porción muy pequeña la que tenemos que visualizar para que la gente no piense que les exponemos una cantidad grande de hueso, que es un tabú muy grande que por ahí existe. 2, con un motor, como me comentas, un motor rotatorio, silencioso, y una pequeña fresita, hacemos un corte selectivo del hueso hasta exponer una parte necesaria del diente para poderlo fracturar. ¿Por qué fracturarlo? Porque de esta forma podemos evitar un corte grande de hueso que se conoce como una osteotomía y conlleva que se inflame mucho menos el paciente. Extraemos el diente en un fragmento 2 o 3, dependiendo del caso, limpiamos el lecho muy cautelosamente con solución fisiológica, verificamos que ningún resto de saco de dientes se mantenga en el alveolo y posteriormente suturamos. La sutura, que por lo menos en mi caso yo utilizo, es una reabsorbible para no volver a someter a un trauma al paciente de un retiro de suturas. Exactamente. Y evidentemente una revisión a los 8 días. El procedimiento conlleva que te inflames un poco, eso no podemos evitarlo, depende de cada paciente. Una dieta libre de irritantes, una dieta líquida, blandita, un par de días, y eso es todo, evitar hacer ejercicio. Esas son todas las indicaciones fuertes que tiene un paciente posterior a un procedimiento de este tipo. Porque las heridas en la boca tardan. Si un fuego o te mordiste y te muerdes el cachete, tarda a veces en cicatrizarse, supongo que por la humedad misma de la boca, etcétera. Una sutura, más o menos, ¿cuánto tarda como para que ya no tengas miedo de volver a comer cualquier cosa? Claro, bueno, hablando específicamente de cirugía, donde ponemos una sutura, pues bueno, esto es una incisión. Entonces realmente al volver a refrontar el tejido con sutura, significa que justo donde hicimos la línea de corte, va a haber una línea de cicatrización, mientras que por ejemplo en un fuego conlleva muchas veces una úlcera, una mordida por ejemplo, y la úlcera es súper dolorosa y es porque nos da miedo, pero sí difiere un poquitito el término en la cicatrización normal de una cirugía, exactamente, a un término de estos. Ok, ahora, esta cirugía
es mejor, obviamente, que la haga un especialista, como es tu caso, que tienes ya la especialidad en cirugía maxilofacial. Pero, digamos, en términos generales, lo más conveniente sería acudir con ustedes. Pero aparte de sacar muelas del juicio, un cirujano maxilofacial, ¿qué más hace? Bueno, es bastante amplia nuestra gama de tratamientos. Dentro de lo que hacemos es o terceros molares, retenciones dentales, infecciones de origen odontogénico, o sea, dentales. Manejamos también cirugía reconstructiva de los huesos maxilares, por ejemplo, cuando les platicaba de tumores, deformantes, que hay que hacer reconstrucciones, etcétera. Malformaciones congénitas, lo más común, labio y paladar hendido. Sí. Hoy en día que están en auge los implantes dentales, también nosotros los colocamos. Hacemos un poquitito de cirugía articular cuando llega a haber problemas que no podemos abrir la boca, duele, truena, etcétera, por la cirugía o el tratamiento de la articulación temporomandibular, ¿sí? Y pues básicamente todo lo que conlleva el rostro, traumatismos faciales, por ejemplo, fracturas del rostro, del cráneo, de la parte anterior, evidentemente, órbitas, malares, etcétera. Es un poco de lo que hacemos. Mucho. Sí. Mucho. Muy interesante. Bueno, si usted quiere platicar con el doctor, lo puede localizar aquí en Guadalajara, en la avenida Manuel Acuña, 2942, Interior 9. Y las citas, obviamente, pues para que los atienda con tiempo y con la calidad que usted requiere, tiene que hacer una cita previa y el teléfono es el 3640-3350. ¿Cuáles serían los cuidados posoperatorios después de una extracción de los terceros molares, doctor? Bueno, aquí los tenemos que dividir en los inmediatos y los secundarios. Inmediatamente de un procedimiento, por lo menos en mi caso, se van a veces con una gasa colocada justo donde hicimos la extracción, de tal forma que pueda retener o absorber la sangre que sea residual de la cirugía, que no es mucha realmente, no es un sangrado fuerte en una cirugía de estos. Dos, ya que llegan a casa, se sugiere que por 2 días se coloquen hielo en la cara para poder mediar un poco la inflamación y evidentemente bebidas frías, nieves, cosas frías dentro de la boca. El frío nos ayuda mucho. Después de las primeras 48 horas, colocamos un poco de calor, compresas húmedo calientes, para tratar de disminuir lo más posible la inflamación. La alimentación va a ser muy variable, se recomienda básicamente que sea libre de irritantes y blanda lo más posible los primeros días. Evitar grasas pues no está realmente indicado, ya que no hay una evidencia de esto, y evitar hacer ejercicio. Fuera de eso pueden hacer una vida normal, sin problema, trabajar y ir a la escuela al día siguiente, claro, con inflamación. Doctor, aquí hay una pregunta que tiene que ver con los caninos, los dobles caninos, que a veces salen sobre el otro colmillo, pues que ya está. Claro. ¿También se podría hablar de retención o es que los de leche no se cayeron? ¿Hay que recurrir con un cirujano maxilofacial para que resuelva este problema o qué es lo que hay que hacer? Bueno, buena pregunta, porque aparte de las terceras molares hay demás dientes que se pueden quedar retenidos. Los caninos retenidos es un porcentaje también bastante alto. Estos, dependiendo el caso, se tienen que valorar de manera multidisciplinaria entre cirugía maxilofacial y ortodoncia. ¿Por qué? Porque muchas veces si los caninos están retenidos, es decir, que no erupcionaron correctamente en la boca y los necesitamos evidentemente, pues primero tenemos que hacer el espacio con un ortodoncista, ¿sí? Y posteriormente con cirugía se hace un abordaje, una ventana quirúrgica se conoce. ¿Y lo sacas? Exactamente, se coloca un bracket, un botoncito. ¿Y lo vas a jalar? Y el ortodoncista se dedica a eso, ¿sí? A sacarlo. Yo tengo un diente de leche. Sí, Y ¿no? nunca se me cayó. Sí. Y el otro ahí debe de estar guardado todavía, pero no me causó problemas. Ok, sí, exactamente. ¿Se puede quedar? Claro, mientras que no le cause ningún problema. Otra pregunta, bueno, el Skype está medio lento, pero doctor, hay niños que nacen con dientes. ¿Esto por qué? Bueno, depende, se supone que existe una regla de patrón de erupción, hoy en día se ha ido modificando mucho. Gracias. Aquí es importante que los odontopediatras, que son la primera línea de atención en los niños, ¿sí? Sean quien indiquen esto. Entonces, por eso es el tratamiento multidisciplinario. Mira, aquí hay otra pregunta de Aida Guzmán que coincide con este asunto de los colmillos. Dice, a un joven de 16 años no se le cayeron los colmillos. Mi pregunta es si al sacar los colmillos los dientes se le van a recorrer o ocuparía frenos o algo. Me pide que dé su teléfono de nuevo. Ahorita que te conteste el doctor Aida, con mucho gusto repito el teléfono y el domicilio para que lo consultes y tenga su opinión.
Bueno, claro, aquí, y repito, es muy importante la valoración multidisciplinaria. Muchas veces, si no tenemos el espacio adecuado en los dientes y los dientes siguen retenidos, aunque yo abra y coloquemos botones, etcétera, no va a haber un espacio. Por eso es importante que el ortodoncista o el ortopedista maxilar haga primero una valoración, se tenga que hacer el espacio necesario para que ese diente pueda bajar a su espacio y sea funcional. Y con un bracket. Es correcto. Sí. Margarita Gómez dice, tengo mis dientes muy desgastados y hasta ahora me duelen los oídos porque aprieto mucho los dientes. Incluso los tengo deformados y ya me faltan piezas. ¿Qué me recomienda, doctor? Bueno, aquí también es una muy buena pregunta. Es importante determinar por qué se están desgastando, probablemente sea bruxópata. Y pues bueno, tenemos que hacer una valoración multidisciplinaria de nuevo entre el rehabilitador oral, el dentista general, el cirujano maxilofacial, para ver exactamente qué está pasando. Entonces la recomendación es acudir con el odontólogo para que le dé una buena revisión. Sí, por supuesto. Todas las entrevistas que tenemos con los diferentes especialistas y en este caso con el doctor Carlos Takahashi, pues son con la intención de orientar, sugerir y decir, yo tengo esto, ¿verdad? Y entonces acudir con el especialista para que nos hagan una valoración. Nunca una entrevista así de breve va a suplir pues una valoración completa en el consultorio. Bueno, nos quedan preguntas pendientes, doctor, pero no sé si agotamos en términos generales el tema de los dientes retenidos en general. ¿Este problema de la retención solamente se va a dar en molares, en caninos, o puede presentarse en cualquier tipo de dientes y qué más faltaría hacer hincapié? Podemos encontrar, por ejemplo, los incisivos laterales retenidos, podemos encontrar premolares retenidos, o sea, es un porcentaje muy variable. Los más frecuentes son la tercera molar y el canino. Pero bueno, mientras que no tengamos el espacio, pues muchos dientes se puedan quedar retenidos y pues por muchas condiciones genéticas, ¿verdad? ¿Cuál es la prevalencia, doctor, de este padecimiento de retención de dientes? Pues la mayoría de la población padece en este caso, de terceros molares retenidos. Yo creo que de mi consulta, hablando en términos generales, el 80% de la gente que me visita, por un motivo ajeno a los terceros molares, los presenta retenidos. Ok, entonces, si hay alguna molestia, sobre todo en la parte final, digamos, para que usted nos entienda, donde terminan las muelas, que siente que está inflamado, hay dolor, enrojecimiento, o ya empieza a haber algún movimiento quizá en los dientes, no se tarde, hay que ir luego con el médico, ¿verdad? Es correcto. Bueno, le repito el teléfono a la señora Guzmán que me lo pedía para hacer una cita, es el 3640-3350. Recuerden que el doctor Carlos Takahashi Aguilar es cirujano maxilofacial y ojalá podamos reunirnos nuevamente, doctor, porque queda por ahí una pregunta que tenemos de un chico que sufrió una fractura jugando fútbol precisamente en el maxilar superior y perdió 2 dientes. Entonces ella dice que fue pues una cirugía importante, traumática y piensa que puede ser esto. Pues bueno, tenemos que determinar desde la reconstrucción o la reposición de la fractura, y si hay una pérdida de dientes, pues ya podemos ofrecer con implantes dentales o prótesis restituir los dientes. Entonces ya hoy en día podemos hacer una rehabilitación muy completa. Ese es otro tema. Ahora la gente se cambia los dientes. O sea, no me gustan mis dientes y me pongo dientes nuevos. Claro, sí, es dentro de la especialidad de la rehabilitación oral y pues se encargan muchas veces de la estética de los dientes. Si quieren alguna carilla o algún tipo de perfil diferente, pues lo pueden hacer, pero bueno, aquí creo que la persona correcta es un rehabilitador oral, el que se encarga de todo esto, pero sí es una rama de la odontología. Bueno, pues mucho gusto, muchas gracias por habernos acompañado, doctor. Tenemos cosas pendientes con usted todavía. Le repito, el teléfono de nuestro invitado es el 3640-3350. Vamos a seguir platicando con él, tengo algunas otras preguntas, pero yo quiero decirles que este directorio de la salud que tenemos aquí en Guadalajara es un servicio que usted puede tener en su celular. Es una aplicación que usted puede bajar para su celular y de esa manera pues tendrá toda la información rápidamente de cuál es el médico que usted puede ver y también dónde y a qué horas y de qué manera puede contactar con él dependiendo de la especialidad que tenga, ya que este directorio de la salud pues son más de 40 especialistas y todos están a su servicio. La página de internet donde puede ver cómo funciona esta aplicación y demás es www.directoriodelasalud.com.mx. Y el doctor que nos acompaña pues nos está explicando de estas patologías del tercer molar. Y Cristina García nos llama, doctor, le manda saludos y dice, yo tengo mucoseli,
Dice, ¿me puede operar, doctor? ¿Qué me sugiere? Y quiere que repita su nombre completo despacito. ¿Lo estoy diciendo muy rápido? Y no les estoy dando el segundo nombre del doctor, que por cierto está bonito y curioso. Carlos Taito se llama él. Carlos Taito Takahashi Aguilar. Ahí está. ¿Qué es esto de mucoseli, doctor? Bueno, esto sí es diferente, es un pequeño quiste que se origina en la mucosa bucal. ¿Por qué? Porque al momento de estar a veces masticando nos mordemos el labio. Y resulta que en el labio y en la mucosa y en toda la cavidad bucal tenemos glándulas salivales tanto mayores como menores. Las menores que tenemos en el labio, particularmente el labio inferior, son muy propensas a masticarse. ¿Por qué? Porque de repente, ¿y quién no se ha mordido cuando estamos comiendo o platicando? Y lo que sucede es que al momento de masticarnos, de existir un traumatismo, ¿sí?, el conducto o el microconducto de esa glándula salival menor se oblitera. Es decir, se cierra. Entonces, al momento de estar produciendo saliva la glándula, pues no tiene una vía de escape, una vía de salida, y que es lo que causa un aumento de la presión del mismo, de la misma glándula, y causa un pequeño quiste llamado mucoseli. Sí, se puede operar, es una cirugía muy pequeñita, es una incisión muy pequeñita, se quita totalmente la glándula atrofiada, el quistecito de saliva y un par de glándulas accesorias que también pudiesen llegar a estar traumatizadas, y con un punto de sutura 2 es suficiente. Doctor, en días pasados el Hospital Civil de Guadalajara estuvo haciendo una campaña que decía abre la boca, y que era para una detección oportuna precisamente del cáncer en todo lo que es la cavidad bucal, que generalmente no le hacemos caso. Y algunos de los boletines y comentarios que nos hacían pues a través de la internet decían que revisáramos nuestra boca por dentro, que viéramos si había una mancha, si nos mordíamos constantemente una zona, por ejemplo uno de los carrillos por dentro, si estaba morado, si presentaba una coloración diferente, y esto normalmente no lo hacemos. Nos lavamos los dientes a la carrera y tan, cuando mucho la lengua a veces alcanzas a ver. ¿Por qué es importante? ¿Qué se puede presentar si no lo hacemos? Claro, bueno, hablar de cáncer oral es muy importante. Muchas veces, y como bien dices, no hacemos conciencia de todo lo que puede pasar. Por ejemplo, el fumar, ¿sí? El fumar es una actividad que muchísima gente realiza y lo hacemos, bueno, yo no lo hago, pero la gente que lo hace de manera indiscriminada, ¿sí? Y pues muchas veces todo este tipo de situaciones afectan y son precursores o pueden aportar a carga precancerígena, ¿sí? El cáncer en la cavidad bucal, desafortunadamente, muchas veces es muy agresivo y los tratamientos son igual de agresivos. Requieren de cirugía muy grande, extensa, de cavidad bucal, de cuello, ¿sí? Y pues bueno, realmente es importante por eso que la prevención sea lo primario, que podamos acudir con el odontólogo por lo menos una vez al año o dos, para que nos hagan una valoración de cambios de coloración, aumentos de volumen o de relieve, alguna zona que se esté masticando de manera frecuente, su úlcera y la úlcera no cicatrice, ¿sí? Es importante que se valore para que podamos detectar a tiempo cualquier lesión que pueda dar una premalignidad. ¿Cómo podemos prevenir estos fuegos, estas lesiones en la cavidad oral? Porque hay personas que son como muy recurrentes, pues. Hay que tomar vitamina C, se corrigen con los enjuagues bucales comerciales. Es cierto que debemos enjuagarnos los dientes con agua oxigenada o con una solución con bicarbonato, cosas por el estilo. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Existen muchísimos remedios, por decirlo, caseros, remedios que están recomendados por odontólogos, ¿sí? Pero bueno, el fin de todo esto es de que esté encaminado a una buena salud bucal. El paso número 1 es cepillado dental, evidentemente, un cepillado dental 3 veces por día, es decir, después de cada alimento, ¿sí? Y un enjuague bucal pues puede ser el de la elección. Se recomienda hoy en día que tenemos acceso a tantos de diferentes marcas que podamos utilizar cualquiera. Recomendación utilizar alcoholados porque tienden a quemar o a lastimar un poco la mucosa bucal, y pues bueno, el famoso bicarbonato por muchísimos años, el remedio famoso de la abuelita, pues nos puede ayudar un poco. Sin embargo, pues lo ideal es un enjuague bucal que tenga el medicamento o esté encaminado a lo que yo necesito. ¿Y quién es el mejor para recomendarlo? El odontólogo. Ana Rosa Veloz Vadillo nos manda saludos, dice: felicito al invitado y a Marcela, puede pasar los datos del doctor, pero más despacito. ¿Cómo no, Ana Rosa? Mira, el día de hoy platicamos con el doctor Carlos Takahashi Aguilar,
Puedes hablar con él en el 3640-3350, incluso si le dicen que nos escucharon aquí en Radio Vital, él les hará pues un descuento si es que usted requiere esta cirugía del tercer molar, y bueno, la valoración también él se las hará con mucho gusto. El consultorio está en Avenida Manuel Acuña, 2942, Interior 9, previa cita, no se les olvide. Pues casualmente la mañana de hoy, doctor, le comentaba yo ahorita en el corte comercial que recibimos un boletín del IMSS que hablaba de que la genética y la dieta blanda propician la erupción de las muelas del juicio. Nosotros hace rato nos comentaba de que no todos somos iguales y que algunos erupcionan las 4, a otros nada más una, a otros 2, etc. Me llama la atención el comentario aquí de la genética, y era la pregunta que yo le hacía al principio, doctor. ¿Ya no necesitamos esas muelas y por eso están desapareciendo, digamos, evolucionando la forma en cómo masticamos los seres humanos, y eso ha implicado una modificación, digamos, de la estructura ósea? Sí, de hecho es correcto. El tercer molar, como yo mencioné hace un momento, pues muchas veces por la falta de espacio. ¿Pero por qué? Porque resulta que conforme el ser humano ha evolucionado, pues nuestros alimentos cada vez son más procesados y son mucho más fáciles de masticar y de digerir, porque tienen conservadores, tienen químicos y llevan un proceso bastante modificado, digamos. Cuando, pues si hablábamos de épocas remotas, cómo masticábamos la carne, literalmente masticándola y directamente del animal, ¿no? Entonces, hoy en día, con la facilidad que tenemos, pues no requerimos de tanto espacio ni tanta masticación. Entonces, por eso los maxilares, la mandíbula o el maxilar, han reducido su tamaño y el espacio del diente pues ya no existe. Es una de las teorías. Interesante. Blanca Sánchez dice, mi hermana fue ayer al dentista y le quitó 5 amalgamas y después se las tapó. ¿Esto es correcto, doctor? ¿Se puede hacer este procedimiento de esa manera? Dice, la pastita que le puso es gris y se le ve muy feo. Dice, parece que le quedó comida en los dientes. ¿Por qué? Bueno, aquí pues va a variar mucho el criterio de cada quien, por eso yo creo que lo correcto sería que revalorara con el odontólogo tratante. Pero sí, el retirar las amalgamas, pues es una condición que se puede hacer hoy en día. Yo aclaro, no soy el ideal para hablar de esto, pero se pueden retirar para colocar materiales estéticos o cambiarlos porque la amalgama tiene un tiempo de vida muy, muy delimitado y depende de cada paciente y cada médico el material que esté utilizando. Pero hay que preguntar. Sí, claro, pero bueno, aquí es importante que sí se pueden cambiar, siempre y cuando hayan tenido un problema, se pueden cambiar por otra amalgama, o se pueden cambiar por una resina, en este caso, que sería del color del diente, estético, que sería lo ideal, aclaro. Claro. Y es raro que diga que es gris, a lo mejor puede ser una curación, porque a veces también eso hace el médico, ¿no? Te cura y te dice venga en una semana y ya te ponen la resina definitiva. Claro, sí, eso es importante, pues por eso desconozco lo que están haciendo específicamente con el paciente, pero pues quién es el mejor, el odontólogo tratante, para que le pueda sacar de dudas. Pero sí, yo creo que es lo mejor que puede hacer. Bueno, algo que nos falte aclarar para pasar a otro tema, doctor, o abordar algunas otras preguntas que tenemos por aquí en torno a estos molares. Me preocupa que la gente no le haga caso, porque yo vi aquí ahorita que estaba buscando algo de información para hacer la introducción, la muela completamente horizontal. Eso debe doler mucho, y había otra radiografía donde estaba un ganchito, por decir de alguna manera, de una de las raíces hacia arriba. Eso te ha de doler mucho. Sí, es una excelente pregunta. Muchas veces, y algo que omití mencionar al principio, es las consideraciones anatómicas, porque justo donde está el tercer molar, en la mandíbula específicamente, existe un canal donde pasa un nervio. Este nervio es sensitivo y es un nervio, que viene del trigémino, como tal, un par craneal. Este nervio, cuando llega a estar en una relación remota o cercana al tercer molar que vamos a tratar, pues muchas veces tiende a dar molestias por eso. Cuando me mencionas ahorita que el ganchito famoso, que sí pasa muchas veces que tienen una dilaceración, que es el término correcto, pues tienden a ser mucho más dificultosas para su extracción. Uno de los problemas que también encontramos cuando vienen en esta posición, como tú lo mencionas, es que llegan a veces a estar apoyando al otro diente. Pero no solamente los empuja, sino que a veces los erosiona y los destruye.
y terminamos extrayendo el tercer molar y el segundo molar. Sí, por eso es importantísimo que hagamos una valoración precoz con el odontólogo, y el odontólogo va a determinar es necesario ahorita o más adelante que tengamos la extracción del tercer molar. Es de cajón para toda valoración odontológica. Bueno, aquí hay preguntas relacionadas con el blanqueamiento, doctor, que sí es cierto que se desmineralizan los dientes. Sí tienden a hacerlo un poco, bueno, repito, yo no hago mucho de esto, mi campo es específicamente la cirugía maxilofacial. Igual puedo dar la referencia de gente muy bien calificada para este tipo de tratamientos. Sí, mejor, ¿verdad? Dice aquí, me acaban de realizar la cirugía periodontal en mis encías, dice. Parece que ya me dieron de alta. ¿Puedo blanquear mis dientes? Bueno, viene con la misma pregunta, pero en términos generales, como cirujano dentista, ¿qué opina, doctor? Sí, claro, bueno, aquí es importante que igual le pregunte al periodoncista quien le realizó el procedimiento, en qué momento puede hacerlo, porque de acuerdo a cada procedimiento es diferente. O sea, no puedo decir yo que sí sin saber exactamente qué lo habrán hecho o si no está recomendado. Bueno, pues retomemos el otro caso que nos platicaban de este chico que se fracturó el maxilar superior en el fútbol. ¿Qué riesgos hay ahí? Bueno, primero que nada una fractura del maxilar, en este caso el hueso de arriba, ¿sí? Cuando se llega a fracturar, pues hay que determinar hasta dónde va la fractura o la extensión de la misma. La mayoría de los casos requieren de una reparación, es decir, de una fijación de esta fractura con material de osteosíntesis, placas y tornillos, en términos comunes. Todo este tipo de procedimientos se hacen comúnmente a través de la cavidad bucal, es decir, son estéticos, no hacemos ninguna incisión en el rostro, ¿sí? Y pues bueno, eso es lo fabuloso del asunto, ¿no? Cuando perdemos los dientes, que es una parte no tan fabulosa, pues bueno, tenemos que reposicionar o restituir la función. Hoy en día existen los implantes dentales. Los implantes dentales son aditamentos que están de moda hoy en día, con muchísima investigación de por medio y por muchos años atrás, y la función de esto es reemplazar el diente. Es decir, si perdí un diente corona con raíz, pues le ponemos un implante y más adelante su corona. Y tiene otra vez una raíz y una corona. Y la fuerza de masticación evidentemente se distribuye mucho mejor en el hueso. Es los que te ponen un tornillo. Es correcto, dentro sí, del hueso. es correcto. Sí. ¿No implica riesgo en términos generales eso? No, en términos generales no. Sin embargo, existen ciertas restricciones. Pacientes que fuman, pacientes que han tenido procesos neoplásicos o cáncer en la boca, enfermedades metabólicas del hueso, etcétera. Pero pues, los riesgos son mínimos. Por eso es importante que el cirujano maxilofacial o el periodoncista, quienes hacen este tipo de colocación de aditamentos, sean quienes estén haciendo el tratamiento. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy interesante la plática el día de hoy y pues muy ilustrativa, y ojalá pues todos tomemos en cuenta este asunto de que hay que acudir al médico y no cuando nos duele. Claro, es correcto. La prevención es lo más fácil que podemos hacer desde en casa y le agradezco muchísimo la invitación. Al contrario, doctor, quedamos citados para la próxima. Le recuerdo que usted puede bajar la aplicación de Directorio de la Salud en su teléfono celular, o si quiere consultar la página de internet www.directoriodelasalud.com.mx.